Muy buenas tardes, amigos y amigas. Aquí el padre Saúl Mejía, transmitiendo nuevamente desde Aurrera de Guadalupe Radio Station, como cada jueves. Hoy ya jueves 14 de octubre. Ya estamos, como diríamos, al ombligo del mes, licenciado Carlos Sandoval. Sí, buenas tardes, ¿cómo están? Todo bien, todo bien. A ver, cuéntenos, licenciado. Ya vamos a la mitad del mes de octubre, a la mitad del mes, décimo mes. Sí, ya llega Halloween en un par de semanas y le digo, ya noviembre y diciembre eso ya ni se sienten. Eso es noviembre pavo y diciembre Christmas y más nada, se acabó el año. O sea que puras fiestas. Ajá, exacto. Yo me estoy portando bien en mi dieta en estos días, así puedo aprovechar en diciembre. Que no me coja diciembre muy gordito, así puedo comer rico, porque si no, le digo, llega enero y gano unos 50 libras fácil. Qué excelente idea. Esa idea yo creo que Radio Escuchas la debemos de tomar al pie de la letra. Si quieres disfrutar de la comida de las fiestas de fin de año, bueno, ya es tiempo de ponerse a dieta. Un mes creo que sería suficiente, ¿no? Para ir dejando ese espacio, ¿no? Exactamente, así no nos coge diciembre y noviembre muy gorditos y ya podemos aprovechar más. Perfecto, licenciado. Cuéntanos, licenciado, ¿de qué tema vamos a hablar el día de hoy? Bueno, hace una semana estábamos hablando de las permisos de trabajo que se están demorando mucho. Hablamos un poco acerca de las diferentes cosas que se pueden hacer, de qué podemos hacer para tratar de agilizar que adjudiquen esos casos. Hoy vamos a estar hablando de un tema un poquito relacionado con ese, que es muchas veces después de que uno llama a inmigración, se contacta con ellos, igual no le dan una respuesta a uno acerca del caso. Vamos a hablar de una oficina muy importante que se llama la oficina del Ombudsman. La oficina del ombudsman es lo que en nuestros países normalmente se le llama la Defensoría del Pueblo. Yo sé que así le llaman en Colombia, a lo mejor ah, en otros países recibe un nombre distinto, pero es como una agencia a la cual uno puede ir si siente que le están violando sus derechos o si siente que a lo mejor un oficial está abusando su poder o algo por el estilo. Aquí, cuando usted oiga la palabra ombudsman, ese básicamente es el equivalente a lo que en nuestros países sería la Defensoría del Pueblo. Entonces vamos a estar hablando un poco de qué es esta oficina, a qué se dedica y cuáles son las formas que podemos acudir a ellos para que nos ayuden en este tipo de casos que no nos dan una respuesta en inmigración o que el oficial de inmigración se equivocó, este tipo de cosas. Interesante, licenciado. Gracias de verdad por traernos este tema el día de hoy. Porque, bueno, sí, fíjese que justamente eso que usted acaba de decir es muy cierto. Muchas personas, bueno, depende de cada caso que las personas están haciendo, pero cuando experimentan atrasos, bueno, usted sabe, la gente se pone como estresada, se pone nerviosa, empiezan a veces, muchas veces a llamar a inmigración y dicen, mire, sí, ya llamé, ya he llamado y no me contestan o no me dan una respuesta que me quede como tranquilo, me quede tranquila de la respuesta que me están dando. Es más, a veces dicen, estamos llamando y pasamos, ¿qué? Media hora, 40 minutos en espera que una persona nos contesta y un par de minutos la llamada cae. Y la ansiedad de la gente, bueno, usted lo comprenderá, es justificada, ¿no? No, sí, muchas veces llamas, te tienen ahí 1 o 2 horas fácilmente. A veces te dicen, no, tenemos que pasarlo a un segundo nivel y no te pasan ahí mismo. Te dicen, lo van a llamar en 72 horas o en 2 días o en 3 días. A veces pasa que cuando te llaman, tú estás en un sitio donde no viste el teléfono, por ejemplo. Te llaman a los 3 días, a veces se llaman a la semana y perdiste la llamada. Te toca empezar completamente de cero. Eso pasa mucho, desafortunadamente. Hemos tenido casos en los cuales nos llaman en un sábado, imagínate. Un caso que inmigración nos llama un sábado a las 7 de la noche. ¿Quién va a estar en la oficina un sábado a las 7 de la noche? Entonces, cuando es así, eh, tú sabes, nos toca volver a empezar nuevamente, pero ahí es donde esta oficina es importante,
porque esta oficina nos puede ayudar un poco con lo que tiene que ver con esos retrasos o con muchas veces, o inmigración a veces nos dice, oh no, va a recibir una respuesta en 30 días. Pasan los 30 días, no recibiste nada. Vuelves a hacer otro request. Se vuelven a decir, ah, bueno, estamos poniendo ese request, va a recibir una respuesta en 30 días. Pasa lo mismo. Entonces, esta es una forma, es como cuando tú estás en alguna parte y dices, ah, no, necesito hablar con el manager o necesito hablar con el supervisor. Básicamente es el equivalente a esto. Cuando estamos trabajando con inmigración y no nos resuelve, hablar con la oficina del ombudsman, él es el equivalente cuando tú hablas a un negocio y no te ayudan y dice necesita hablar con su supervisor. Básicamente es lo mismo. Wow, qué interesante conocer eso porque, pues le digo, muchos no conocemos de esos, muchas personas, y con justa razón, ¿no? Se desesperan porque obviamente las personas, y qué bueno, licenciado, también, sea de paso, que hay personas que se preocupan, toman sus casos de inmigración personales muy, digamos, muy en serio, porque hay otras personas de que, no sé cuál será la experiencia en su oficina, pero es posible que piensan que ya pusieron su caso de inmigración en la oficina del abogado y es posible que ya ni se acerquen ni siquiera a preguntar cómo va su caso. Pero esto que estamos hablando el día de hoy, amigos y amigas, es para todos ustedes que están preocupados, tratando de contactar, están como decimos, día al día, siguiendo o haciendo un seguimiento a su caso de inmigración. Licenciado, entonces, este departamento, esta sección de los ombudsman, ¿para qué sirve? Bueno, eso, como estamos hablando, es una forma de hacer que los oficiales de migración tomen responsabilidad acerca del trabajo que hacen. En cierta forma, es una agencia para mejorar la atención al público. Normalmente cuando se contacta a ellos dan un tipo de servicio personalizado, les dan a las personas un número de caso que básicamente se puede utilizar para seguir haciéndole seguimiento al caso, sirve para identificar problemas sistemáticos. Hay veces si hay una oficina donde tiene un problema recurrente que están negando un caso por alguna razón que no es válida, o a un oficial, si hay un oficial que está negando los casos sin ninguna razón, esto puede llegar a que en un momento dado la Oficina de Migración pueda identificar estos problemas y se puedan solucionar. Hay oficiales que sienten que casi que como que son Dios, básicamente. Sienten como que ellos pueden hacer lo que quieran con un caso. Y el problema es que mucha gente no sabe sus derechos. Hay gente que me negaron el caso y se van como con la cabizbajos a su casa y piensan que ya no hay nada que puedan hacer. Y eso por eso es que es importante entender todos estos diferentes medios que se pueden utilizar para que estos oficiales o las oficinas de migración tomen responsabilidad acerca del trabajo que están haciendo. Entonces, licenciado, en esta oficina, por ejemplo, ellos no pueden ofrecer asesoría legal, pero sí pueden ayudar a apresurar el caso, por ejemplo. Correcto. Ellos no están ahí para hacerles preguntas, por ejemplo. Cuando yo llamo a ellos, yo no les digo, ah, mire, ¿será que esto me permiten sacar un permiso de trabajo? No, no, ellos no responden preguntas. Ellos están ahí para solucionar problemas más que todo. Los problemas pueden ser, por ejemplo, lo que estábamos hablando hace una semana de permisos de trabajo que se están tomando más de lo que tienen que tomar, porque esa es otra cosa. Normalmente los casos tienen unos tiempos de procesamiento normales. Por ejemplo, cuando uno hace una aplicación de permiso de trabajo, por ejemplo, los tiempos de procesamiento normal de un permiso de trabajo son 6 meses. Nosotros lo que hacemos en la oficina es que cuando mandamos una aplicación de permiso de trabajo, ponemos algo en nuestro sistema que a los 6 meses nos manda un mensaje. Ya esta aplicación de permiso de trabajo lleva más de 6 meses. Lo ideal es que cuando nos llegue ese mensaje, chequeemos en el sistema y diga, ya la aprobaron el permiso de trabajo, entonces simplemente se cancela ese recordatorio que tenemos. Hay casos en que nos llega ese recordatorio y todavía no han aprobado el permiso de trabajo.
Entonces, en ese tipo de casos, como explicábamos la semana pasada de las diferentes opciones que las personas tienen, lo primero que se hace es contactar a inmigración. O sea, lo que estamos hablando del ombudsman no es lo primero que vamos a hacer. No vamos a estar, no me ha llegado mi permiso de trabajo, voy a llamar al ombudsman. No, el ombudsman se deja como cuando ya hemos hecho todo lo que podíamos hacer con inmigración y no nos han ayudado. Entonces, cuando ya nos llega ese recordatorio, llamamos a inmigración, se hacen algunos status requests, se pide, mire, ayúdenos, se puede hacer una vez, dos veces, se hacen electrónicamente. Ya después que eso no funciona, ahí entonces es que nos contactamos con la oficina del ombudsman. Exacto. Oh, mire, qué bueno saberlo. Entonces, básicamente, bueno, entonces la recomendación antes de contactar al ombudsman es, primero agotar todos los recursos necesarios frente a inmigración, para antes de contactar, antes de contactar con ellos, para que, digamos, el proceso sea o pueda continuar. Es correcto. Y es más, cuando contactamos al ombudsman, les vamos a tener que decir a ellos qué fue lo que hicimos, o sea, qué es lo que hemos tratado de hacer con inmigración. Oh, mire, hemos hecho eso, en tal fecha llamamos, en tal fecha hicimos un infopass, en tal fecha pusimos un electronic inquiry o una aplicación de estatus electrónica. Eso es lo que ellos van a querer ver, que ya nosotros hemos hecho lo que hemos podido por nuestro lado con USCIS y no ha funcionado. Cuando ya nosotros mostramos eso, entonces ya le presentamos el caso al ombudsman. El ombudsman lo que va a hacer es que va a generar un caso. Ellos mismos se van a contactar internamente con la oficina de inmigración, con el oficial que está a cargo del caso, aún con el supervisor de la oficina de inmigración, a decirle, mira, está pasando con ese caso. Y por eso es que es importante que las personas utilicen el ombudsman, porque ya cuando tienes un supervisor, o perdón, cuando tienes un oficial que ya estás haciéndolo repetitivamente, ya entonces el supervisor tiene que estar en la posición de darle entrenamiento a ese oficial para que no siga haciendo lo mismo. Wow, y qué beneficios, ¿no?, que se pueden obtener, porque y es posible que en casos del futuro, pues este mismo oficial de inmigración no siga cometiendo, digamos, los mismos errores que posiblemente estaba cometiendo en este momento o en esta petición específica. Exactamente, es la forma para tratar de arreglar los problemas que tiene migración. Y es importante que la gente conozca estos mecanismos, porque ¿qué es lo que pasa? Si no se utilizan esos mecanismos, los oficiales van a sentir que tienen el poder de negar un caso o de hacer lo que quieren con los casos. Ya una vez ellos se dan cuenta de que hay una autoridad superior que los está monitoreando y están viendo que no violen los derechos de las personas, ahí ya eso va a crear algún tipo de accountability o de responsabilidad por parte del oficial. Es la misma razón que por la cual uno mide la velocidad, porque sabe que si no mide la velocidad, un policía lo va a parar y le va a dar un ticket. Es lo mismo con esto. Si el oficial ve que las personas están utilizando el ombudsman, a lo mejor va a ser más cuidadoso antes de dar una decisión y se va a pegar más a lo que dice la ley. Bueno, licenciado, me parece interesante, pero también usted dijo una palabra clave unos minutos atrás, que ellos antes de contactarlos van a revisar que ustedes o la persona, el cliente, digamos, la persona que esté interesada en su proceso, haya agotado todos los recursos necesarios para poder, digamos, ya que ellos, pues, obviamente les permitan seguir hablando con ellos. Licenciado, hablando de esto de manera a propósito, ¿cómo pueden hacer las personas que nos están escuchando y nos están siguiendo a través de las redes el día de hoy? ¿Cómo pueden hacer para contactarlo a usted para que, bueno, me imagino que también antes de asegurarse, revisar bien su proceso, revisar que todo esté para los siguientes pasos a dar, ¿cómo se pueden contactar con usted, licenciado? Sí, el teléfono de nuestra oficina es el 954-306-6921. Ya escucharon, amigos y amigas, 954-306-6921, el número de teléfono que está disponible de la oficina del licenciado Carlos Sandoval, que está disponible de lunes a viernes a partir de las 9 de la tarde, de la mañana hasta las 5 de la tarde oficialmente. Los sábados entiendo yo que su oficina atiende, pero claro, con cita previa en este caso. Es correcto.
Así es, muy bien. Bueno, entonces vamos a ver, entonces, bueno, aquí tenemos, digamos, que el licenciado tal vez nos puede confirmar, pero que tenemos algunas situaciones en las cuales el ombudsman se podría contactar, como por ejemplo, aplicaciones que fueron rechazadas por USCIS de manera erróneamente, o sea, se tomó una decisión, como decía el licenciado, que de repente no fue una decisión eh, correcta, o que se considera que fue una decisión errónea, esa podría ser una. Bueno, también ciertos casos que involucran al personal militar de los Estados Unidos y sus familiares. También ciertos casos donde la persona está en proceso de deportación ante la Corte de Inmigración y tiene una aplicación o petición pendiente ante USCIS que podría ayudar en ese proceso. ¿Nos podría explicar sobre ese punto, licenciado? Sí, por ejemplo, hay casos en que una persona está en la Corte de Inmigración, pero está casado con un ciudadano o una ciudadana americana y hay una petición que si la aprueban esa petición ya la persona puede pedirle al juez que le dé la residencia. Ese tipo de casos en los cuales se está esperando que aprueben esa petición para que ya el juez pueda tomar una determinación, son casos en que el ombudsman, especialmente si ya ha habido un retraso significativo en el caso y han pasado meses y no lo han adjudicado, el ombudsman puede contactar al oficial o pueden contactar a la oficina que tiene jurisdicción sobre el caso y pedir que lo adjudiquen para que entonces el caso pueda proceder con el juez. Oh, perfecto. Entonces ese sería un caso, digamos, o un ejemplo concreto de esta parte de que están ante la Corte de Inmigración, están enfrentando un proceso de deportación, pero por otro lado tienen una aplicación pendiente ante USCIS que podría, digamos, ayudar a que esa orden de deportación pues no se vaya a ejecutar. Bueno, miren qué importante es realmente, amigos y amigas, miren qué importante es dejarse asesorar, dejarse guiar por las personas que conocen de la materia, porque realmente a veces nosotros los hispanos, licenciado, cometemos el error de que, bueno, tal, seguramente no por mala fe, como decimos, pero bueno, puede ser un error gravísimo, que por ejemplo vamos con el vecino, vamos con la vecina, vamos con el amiguito, vamos con la amiguita, de que, bueno, como a mi amigo o a mi amiga tenía un caso parecido y mi amigo o mi amiga hizo esto, pues se solucionó. Pero ojo, con el tema de inmigración, los casos son muy personalizados y esa podría ser otra razón, licenciado, por lo que los casos de inmigración van más lentos, ¿verdad? Porque como son casos personalizados, ellos van viendo caso a caso, depende de la situación. Exacto, todos los casos son se evalúan de forma individual. Ya es cuando un caso está tomando demasiado tiempo, entonces ahí, por ejemplo, una ciudadanía no debe tomar más de 6 meses, por ejemplo. Si uno ya ve que hay gente que ya lleva 2 años esperando que le den una cita para una ciudadanía, eh, a veces puede ser porque la persona ha tenido problemas criminales o algo por el estilo, entonces en ese caso ya se evalúa con el oficial de inmigración qué es lo que pasa, pero si no hay ninguna situación que amerite un retraso más en el caso, entonces esa es la situación en la cual se pide esta ayuda. Por ejemplo, en este caso del ombudsman, se podría ayudar, por ejemplo, también cuando hay, por ejemplo, ciertos errores que se están repitiendo, como lo que conocemos como errores sistemáticos, errores de correo, por ejemplo, expedientes perdidos o tiempos de procesamiento fuera del tiempo estimado, que es lo que usted nos estaba diciendo, que, por ejemplo, una ciudadanía usualmente va a tomar, ¿qué? 6 meses en el tema de procesamiento y se pasa ese tiempo. Claro, la gente entra pues no, en angustia y eso con justa Claro. razón, ¿verdad? Porque la gente puede comenzar a pensar cualquier cosa que tal vez no es que sea exactamente, que sea una cosa, que esté pasando una cosa mala en el proceso, sino simplemente que es digamos, un tiempo de que no va al tiempo que debe ser. Licenciado, en relación a esto, ahora que bueno, estamos todavía experimentando las secuelas de esta pandemia del COVID. Bueno, el año pasado estuvo buena parte del año
cerradas las oficinas de inmigración o funcionando menos del 50%, si es posible, de su capacidad. Y entendemos que esas oficinas ahorita están pues llenas de procesos y que pues van más lento de lo usual. Se podría, digamos, en este caso, en estas circunstancias, contactar al ombudsman. Sí, sí se puede, porque la inmigración misma es la que da los tiempos normales de procesamiento y los casos sí se están tomando un poco más de tiempo ahora, pero si inmigración dice, bueno, una petición debe tomar un año, por ejemplo, ya ese es el tiempo estimado de que da inmigración. Ya, si ya pasa un año y, por ejemplo, hay veces que uno tiene un cliente que tiene la petición pendiente un año y ya le mandan una cita, pero tiene el cliente que la tiene pendiente hace un año y medio y todavía no le ha llegado. Ahí ya se da cuenta de que hay un problema en el caso de ese cliente. Si a todo el mundo le está tomando 2 años, entonces uno entiende, eso es lo que se está tomando el caso. El problema es cuando el caso está tomando más de lo que se está tomando el caso normal. Entonces ahí es donde es, porque sí, el año pasado, pues con todo lo de que estaba pasando de COVID y eso, pues te digo, uno tiene que ser sensato también, no puede llamar a inmigración, no me han dado una entrevista todavía y las oficinas de inmigración estaban cerradas, por ejemplo, pues todo el mundo entendía eso. La cosa es ahora que ya todo se está empezando a normalizar y tienes un caso de un cliente en que le dan la cita en un año y tienes otro que ya lleva esperando 2 años. Significa que hay un problema con ese que lleva esperando 2 años. Y ese es el tipo de casos que hay que solucionar con inmigración y porque ese cliente que lleva esperando 2 años también pagó por su servicio y también necesita su residencia. Exactamente. Bueno, por ejemplo, ¿hay algún número para contactar a este ombudsman? Bueno, en realidad la aplicación con el Ombudsman se hace electrónicamente. Hay un número al cual se llama después de que se ha metido la aplicación del Ombudsman, que como te dan un número de caso, se le puede hacer seguimiento. El número que sí es importante llamar es el de USCIS, que te digo, antes de contactar al Ombudsman, se tiene que llamar a USCIS. Ese teléfono de USCIS es el 1-800-375-5283. Ese es el número donde te digo que uno hace seguimientos y llama inmigración y se le hacen múltiples llamadas. Cuando todo esto falla, se hace, y los otros contactos que se pueden hacer, a veces se hace una cita con el USCIS, a veces se hace un infopass, a veces uno hasta tiene que contactar a un congresista, por ejemplo. Ya cuando todo eso falla y se hace la aplicación con el ombudsman, ellos te dan un número de caso y también te dan un número de teléfono. Eso es por caso. Entonces, cuando mandan esa confirmación, ahí te dan el número de teléfono al cual se puede llamar para hacerle seguimiento a ese caso específicamente. Exactamente. Entonces, 800-375-5283 es el número, bueno, que deberían llamar a contactar a inmigración para preguntar sobre su caso. Y bueno, pero sí, interesante también eso de contactar al congresista por ayuda y, bueno, ir agotando como todos esos recursos antes de llegar a lo último. Una pregunta clave, ¿quién puede contactar al ombudsman? ¿Puedo ser yo? ¿Puede ser una persona particular? ¿O solamente lo puede ser un abogado? Puede ser o la persona que es la que está esperando el beneficio. Vamos a suponer, si tú aplicaste para un ajuste de estatus, tú eres el aplicante, entonces tienes que ser tú. O también en casos en que nosotros estamos llevando los casos del cliente, nosotros podemos contactar al ombudsman. El cliente nos firma un documento que nos autoriza a comunicarnos con el ombudsman y entonces el ombudsman también nos da información a nosotros y se comunica con nosotros. Oh, perfecto. Gracias por esta información. Bueno, solo por aclarando que usted dijo que este proceso se realiza en línea y debe cumplir los requisitos anteriores para que su llamada sea efectivo. Y bueno, obviamente asesorarse primero con su abogado o su representante legal para que, digamos, le indique los pasos a seguir o revisar
si ya se han agotado las instancias respectivas, pues antes de hacer esta llamada o hacer esta aplicación en línea, ¿cierto, licenciado? Sí, correcto. Creo que la parte más importante de esto, además de conocer obviamente que tenemos ese derecho de contactar al ombudsman, es eso, haber tomado un número de pasos antes de contactar al ombudsman, porque si se contacta al ombudsman y no se puede mostrar lo que se ha hecho antes, posiblemente el ombudsman le va a decir, vaya, contáctelos y si no le ayudan, vengan de nosotros. Entonces estás perdiendo el tiempo. Entonces, la idea es tomar todos esos pasos antes de contactar al ombudsman. Si ya todos esos pasos no dan un resultado, entonces ahí ya sí se le puede decir al ombudsman que se necesita la ayuda. Perfecto, muchas gracias. Licenciados, ya estamos llegando casi al final de esta jornada, de este día. Bueno, realmente se nos va el tiempo bien rápido, pero sabe, vino a nuestra sala de redacción de esta radio una pregunta y no sé si tendríamos tiempo todavía para contestarle. Sí, cómo no. Bueno, nos estaba escribiendo una señora, vamos a omitir su nombre por efectos ¿sabe? De confidencialidad, pero vamos aquí a leerla, vamos a ver, estamos buscando. La situación es que dice que esta es una señora, dice que está a punto de cumplir un año de haber entrado a los Estados Unidos. Entró con visa de turista y quisiera saber si puedo solicitar asilo asilo político o si mi hija, que tiene 20 años, puede pedirlo como principal. Y según ella, ya que cumple el año de haber entrado, o sea, esta muchacha, la señora cumple un año de haber entrado a Estados Unidos en octubre 29, pero su hija cumple años, el primer año de estar en Estados Unidos, hasta diciembre. ¿Cuál sería lo mejor? Bueno, cuando alguien me dice si puedo pedir asilo o no, la primera pregunta que yo siempre le hago al cliente es, ¿qué te ha pasado? Porque el punto no es si puede o no, de que puede meter la aplicación de asilo, la puede meter. La aplicación de asilo normalmente tiene un requisito de un año, por eso debe ser que la señora está preguntando que cumple el año de haber llegado en octubre 29. Entonces, puede meter la aplicación de asilo. La pregunta clave es si de verdad tiene un caso de asilo, ¿cómo le digo? Fuerte o no. Porque la aplicación de asilo va a depender de lo que le pasó en su país, de si sufrió persecución y eso. Ya para poder responder a esa pregunta, es necesario analizar el caso de ella más a fondo. ¿Por qué? La razón por la cual es importante analizar el caso antes de decidir si va a meter asilo o no, es porque si no tiene un asilo muy fuerte o es un asilo que de verdad no tenga méritos fuertes, lo que va a pasar es que va a ir donde el oficial la va a mandar ante un juez de inmigración y el juez de inmigración le va a dar una orden de deportación. Entonces, yo no estoy diciendo que eso es lo que le va a pasar a esa señora. A lo mejor tiene un caso de asilo fuerte y eso, pero las dos cosas que tiene que entender. Uno, sí, lo tiene que meter antes del año, pero antes de preguntarse si va a meter el asilo o no, lo que necesita es asesorarse, alguien que la escuche y que usted le explique su situación, qué fue lo que le pasó para ver si de verdad tiene un caso de asilo. Y la razón que te digo eso es porque a veces la gente me dice, abogado, quiero que me haga un caso de asilo. Y yo le digo, ok, ¿qué te pasó? Ah, sí, me asaltaron saliendo de un banco en mi país y me dejaron muy mal. Ese tipo de situación, a pesar de que es triste y no le debiera pasar a nadie, en realidad las probabilidades de que le den a alguien un asilo basado en eso son muy bajas. ¿Qué es lo que pasa? Si una persona aplica para asilo y eso es lo que muestra, lo que dice que le pasó, tiene una probabilidad del 99% que se lo van a negar. Cuando le niegan ese asilo, lo mandan ante un juez de inmigración. Si el juez de inmigración le niega el asilo, va a quedar ya con una orden de deportación. Básicamente, la próxima vez que entra en contacto con un oficial, lo pueden poner en un avión sacándolo del país sin siquiera ir a ver al juez, porque ya hay una orden de deportación a nombre de esa persona. Entonces, esa persona queda en una situación peor a la que tenía antes.
porque si no tiene la orden de deportación y lo agarra inmigración, entonces va a tener el chance de ir delante de un juez y presentar su caso. Ahora, una pregunta muy importante que hace esta señora es con respecto a la hija. La hija dice que tiene 20 años y que si la hija puede ser la principal. Si lo que la señora está preguntando es que si la hija mete el asilo, que si el asilo la va a cobijar a ella, no, el asilo no la va a cobijar a ella. El asilo del padre cobija a los hijos menores de 21 años, pero el asilo del hijo o de la hija no la va a cobijar a ella. Entonces, igual, el mismo análisis, antes de que la hija decida si quiere si debe meter un asilo o no, tiene que hablar con un abogado, explicarle su situación y ver si de verdad tiene mérito su asilo. Pero si decide meter el asilo, lo tiene que meter antes de un año de haber llegado a los Estados Unidos. Muy bien, licenciado, muchas gracias por esa explicación. Gracias por esa fineza de contestarle a nuestros radioescuchas que siempre están pendientes de esta radio y algunos me han dicho, mire, nos vamos a comunicar con el licenciado a su oficina y me llaman a veces para solicitar nuevamente el número, pero el número de la oficina, ¿nos puede repetir, licenciado? Ya para ir cerrando esta jornada del día de hoy. Sí, el número de la oficina es el 954-306-6921. Así que 954-306-6921 de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Ustedes pueden llamar. Bueno, pero el licenciado siempre nos ha dicho que cuando es una emergencia, pues hay un sistema que ellos tienen que pueden contestar las 24 horas, pero saben, emergencias. Sí, correcto. Los teléfonos de nuestra oficina se contactan las 24 horas. Obviamente, muchas veces, si alguien nos llama a las 7 o a las 8, pues igual la recepcionista va a tomar el mensaje y ya nos va a dejar saber al día siguiente. Cuando es algo que es una emergencia y la recepcionista sabe cómo contactarme y entonces si hay situaciones que necesitan una ayuda inmediata, pero obviamente esas no son todos los casos. Si nos llama alguien a las 9 de la noche a decirme cuál es la fecha de que me tengo que hacer las huellas, posiblemente eso le vamos a dar una respuesta al día siguiente. Exactamente. Bueno, usted sabe lo que con nuestra comunidad hispana también, ¿verdad? La idiosincrasia a veces de que, pero no, qué bueno clarificarlo, ¿verdad? Porque claro, hay un orden de prioridades en las emergencias y hay que realmente reconocer lo que es una emergencia de lo que es simplemente una inquietud o algo que se me olvidó y quería preguntarlo, pero Exacto. ese es un buen punto también. Bueno, licenciado, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Esperamos que, bueno, el próximo jueves 21 de octubre nos volvamos a encontrar siempre en este espacio de Hablemos de Inmigración con el padre Saúl Mejía y el abogado, el licenciado Carlos Sandoval. Muchas gracias, licenciado, por siempre estar disponible para la comunidad, siempre ayudarnos, educarnos, que conozcamos nuestros derechos y que conozcamos, pues, justamente a dónde recurrir si el caso lo necesita o lo necesitamos cualquiera de nosotros. Sí, muchas gracias. Es un placer nuevamente estar aquí hoy y gracias por invitarme. Bueno, pasen buenas tardes a ustedes, amigos y amigas. Nos encontramos el próximo jueves a las 6 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos, 5 de la tarde para México. Feliz tarde para todos, amigos y amigos. Gracias.